Vivimos tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre, enfermedad y muerte. A causa de un virus minúsculo que al parecer nos transmitió la carne de murciélago o de pangolín, han muerto miles de personas y las demás estamos confinadas en nuestros hogares. Resulta asombroso constatar cómo, a partir de nuestra retirada, los animales circulan con mayor libertad por el campo y las ciudades, recobrando esos espacios súbitamente despejados, mientras nosotros en casa recuperamos un poco de nuestra animalidad. Desde siempre, los seres humanos hemos tenido una relación polémica con el reino animal, al que sin lugar a duda pertenecemos. Al parecer, nuestra facultad de razonar, nuestras herramientas y nuestros lenguajes complejos nos enorgullecen lo suficiente como para considerarnos superiores a ellos y adoptar, en consecuencia, un comportamiento abusivo. No solo los hemos perseguido durante siglos para beneficiarnos de su carne, de su piel, de sus huesos y de sus secreciones, también los hemos apresado por gusto y exhibido en zoológicos y circos. Organizaciones civiles nos han hecho notar que los animales también tienen derechos y que es nuestro deber moral respetarlos. El asunto sigue causando mucha discrepancia, pero al menos ya está sobre la mesa. No se trata de abandonar nuestra insaciable curiosidad acerca del reino animal, sino de ejercerla de modo menos invasivo y sobre todo menos extractivista. Tal vez inspirados por el virus que nos ataca, nuestros colaboradores hicieron énfasis en el poder de lo minúsculo: parásitos, insectos, organismos que conforman cuerpos más grandes y colectivos como los sifonóforos. ¿Quiénes somos en realidad si nuestro organismo está habitado por un sinnúmero de voluntades microscópicas? Todos los animales saben lo que necesitan, excepto el hombre, aseguró hace siglos Plinio el Viejo. Quizás observar a los animales nos proporcione una clave sobre aquello que deberíamos saber y olvidamos hace mucho tiempo. Bienvenidos al programa de la Revista de la Universidad en esta su modalidad temporal a distancia. Hoy tendremos el gusto de conversar con René Villanueva, quien es el director de Historia Naturae, un proyecto muy sui generis que me gustaría que él mismo nos introduzca. Bienvenido, René, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Jace. Aunque sea a distancia, que cambiaron todos los planes, pero es igual un placer. Bueno, esta modalidad a distancia nos permite agarrarte dentro de tu gabinete de curiosidades, acompañado de tus animales. Sí, Entonces, mira, a ver, ¿nos lo presentas rápidamente? bueno, pequeño monstruo de Gilo, que es pues parte de algunos de los ejemplares que mantenemos aquí. Para el proyecto, pues bueno, se utilizan con fines de educación ambiental y todo eso. Entonces, bueno, yo les llamo un embajador de su especie, ¿no? Un reptil mexicano espectacular, venenoso, eh, y que, bueno, vale muchísimo la pena conocerlo, ¿no? Muy bien. A ver, cuéntanos entonces un poco de qué trata Historia Natural. Bueno, Historia Natural es un proyecto que inicié pues hace algunos años y que, bueno, con algunos amigos hemos como crecido de diversas formas. Yo desde siempre he sido un fanático de la historia natural, de la vida de los grandes naturalistas, un poquito como al estilo pasado, tipo Alexander von Humboldt, Charles Darwin y este tipo de naturalistas. Y, y bueno, bajo la inspiración pues estética, obviamente, de su legado histórico, ¿no? De los documentos, las imágenes y todo lo que han dejado, pues hubo en un momento dado, pues, la idea con algunos amigos ilustradores científicos, pues, de arrancar un proyecto que tratara sobre esto, ¿no? Sobre la ilustración científica, pero justamente abordada desde el punto de vista de los naturalistas, desde su potencial artístico, iconográfico, más como mejor estudiado, digamos, desde el punto de vista histórico, para que no solamente sea aplicable a la ciencia, sino que también pueda ser aplicable a cualquier otra disciplina, por ejemplo, el arte contemporáneo, puede tener interpretaciones muy interesantes y además hacer una revisión artística, un poco de su valor en la historia del arte, más allá del uso científico, ¿no? Más allá de eso. Y bueno, así hemos arrancado un proyecto que acaba siempre tomando diversos caminos, en donde hacemos, pues bueno, cursos de ilustración científica, ilustración naturalista, que también se llama.
Y también, bueno, cosas relacionadas, ¿no? Hemos trabajado con osteotecnia, con taxidermia, con gabinetes de curiosidades. Y bueno, también, bueno, ya una de las últimas modalidades son las expediciones naturalistas, ¿no? En donde justamente hacemos también estos ejercicios de ilustración y bueno, de búsqueda de vida silvestre y todo, y eso le ha dado pues un poquito más esencia, ¿no? De naturalista, ¿no? Al proyecto. Entonces, la premisa que nosotros ofrecemos es que cualquier persona, no es una cosa cerrada a científicos ni nada, cualquier persona que quiera acercarse al tema es bienvenida a participar y bueno, nosotros pues la orientamos, digamos, a conocer de la mejor manera posible, pues esto, ¿no? El mundo de los naturalistas. Dime algo, estos naturalistas del pasado, ¿eran en cierto modo los precursores de los biólogos de hoy? Y también quisiera preguntarte no solo eso, sino si ser naturalista hoy es en cierto modo ser un taxónomo amateur. Bueno, eh, Charles Darwin era un amateur, Alexander von Humboldt eran amateurs. O sea, la forma de concebir el concepto de amateur hoy en día se entiende como sin compromiso, sin profesionalismo, de una forma aficionada, ¿no? Cuando realmente pues no es así, ¿no? Muchísimos de los que han aportado información valiosísima a la ciencia actual pues han sido naturalistas, ¿no? No amateurs propiamente. Por ejemplo, Roberto de la Maza, que hizo esta obra, pues, de lepidópteros, de mariposas y todo, la mayor clasificación de mariposas en México, pues no era biólogo, ¿no? Eh, Peter Eimes, que hizo el mejor libro de serpientes de México que existe hasta la fecha y que se hizo en Alemania, pues no es biólogo, ¿no? Digamos que el naturalismo es una forma natural, valga la redundancia, de manifestar pues la curiosidad humana, la curiosidad científica que todos podemos tener en algún momento dado, pero sin tener una obligación académica, ¿no? La obligación académica formal, pues muchas veces tiene la connotación de una comprobación de aptitudes laborales, por eso es que se requiere un título para que te den un trabajo y todo esto, ¿no? Eh, los naturalistas de siempre, bueno, siempre han tenido el compromiso de estudiar con la misma seriedad un tema. Sin embargo, pues bueno, no se hace con fines laborales ni nada, sino principalmente personales, en donde, pues bueno, las aportaciones han sido las mismas o incluso más a lo largo de la historia que la de los biólogos. Para mí la biología más bien hay que, más bien hay que entenderla como parte de un pastel de conocimientos científicos que en un momento dado, mediante fenómenos sociales, económicos, pensamiento político, económico, de todo, dado en la revolución industrial, pues, bueno, con las cuestiones de la división del trabajo y todo, pues se requirió mayor especialización. Eso fue parte de una demanda más que nada por parte de la economía, no tanto cultural nada más y se tuvo que replantear el sistema educativo moderno que tenemos, en donde, bueno, ya se hace con objetivos pues más laborales, ¿no? Principalmente. Es decir, eso es la premisa, que creo que nadie estudia una carrera esperando que no va a tener trabajo de eso, ¿no? Justamente la, la academia formal, pues bueno, ofrece, digamos, esa formalidad de la cual pues mucha gente confía, ¿no? Eh, no, digo, taxónomos amateurs, hay muchos, digo, no, mi amigo César Barrio, el que me habías platicado que habías visto la entrevista conmigo y todo, él ha descrito más de 50 especies nuevas, ¿no? Y no es biólogo, ¿no? Y tampoco es un amateur en el sentido malentendido. Es bastante increíble pensar que aún todas las especies no han sido descubiertas. En sus expediciones naturalistas, ¿descubren nuevas especies en México? ¿Y cómo relacionan estos descubrimientos con digamos, las clasificaciones científicas? O sea, ¿cómo entran al corpus del conocimiento? Mira, en México bueno, yo no he trabajado especies nuevas. En otros países, como por ejemplo en Panamá, que he realizado algunas expediciones ahí,
pues encontramos especies muy interesantes, potencialmente nuevas. Nunca se sabe exactamente qué es nuevo, qué no, hasta que no se revisa bien, ¿no? En el momento uno lo puede ver y decir esto parece nuevo, pero finalmente hay que revisarlo, pues sí, con una formalidad taxonómica. Es decir, ya es más difícil hoy en día establecer o esclarecer qué es nuevo o qué no. Hoy en día ya no es nada más la forma nueva pues o más bien la forma clásica, perdón, de antes de que ibas y como por azares de la suerte te encontrabas una especie nueva. Hoy en día, si quieres encontrar especies nuevas, pues hay formas muy confiables de diseñar cómo encontrar especies nuevas desde un escritorio. Esto puedes hacerlo bajo una prospección biogeográfica, es decir, entender la biogeografía de las especies, las bioregiones que existen y ver cuáles son los sitios donde se atrincheran posibles endemismos y a partir de ahí decir, bueno, esta zona está completamente inexplorada, tiene estas barreras físicas, geológicas o lo que sea, climáticas, etcétera, en donde aquí se sospecha que la especie de acá puede estar aislada de la de acá y ahí ya tienes una posible nueva especie. No, ¿se puede ser naturalista sin salir a buscar, o sea, de buró, de escritorio? ¿No implica ser naturalista ir a constatar la existencia de la especie? O sea, ¿se puede ser naturalista en cuarentena? Pues históricamente siempre hubo dos tipos de naturalistas, los que se llamaban de gabinete, que trabajaban básicamente las colecciones reales, ¿no? Que eran estas colecciones que tenían los reyes, que tenían varios fines, ¿no? No solamente los científicos, tenían los fines políticos, es decir, se recolectaban, bueno, de ahí el origen de todos los museos del mundo es a partir de los gabinetes de historia natural o gabinetes de curiosidades. Los museos de arte, todos son legado de los estudiolos, que eran colecciones privadas de arte. Antes no había los museos públicos como ahorita, ¿no? Y en esos gabinetes, pues trabajaban naturalistas, tal es el caso como de uno de los más grandes, que es Georges-Louis Leclerc de Buffon, francés, que trabajaba en Francia, y bueno, él nunca salió a campo como tal, ni tampoco Linneo nunca salió a campo, ¿no? Y bueno, sus aportaciones son enormes, ¿no? Dejaron un legado científico muy importante. Ahora, lo padre un poco de esto, ya cuando se ve desde una retrospectiva histórica, es que muchas veces también eran engañados a propósito, porque obviamente en estos gabinetes, pues los reyes pagaban las piezas más raras, ¿no? Lo más valioso era lo más raro, lo más extraordinario que podía llegarte, ¿no? Y entonces en estas obras de historia natural, de repente se colaban pues sirenas o animales quiméricos que a través de taxidermias y a través de algunas de estas manipulaciones, pues podían hacerse pasar por verdaderos. E incluso siendo animales que llegaban desde, bueno, esto hablamos de un momento específico, ¿no? Histórica, que llegaban pues, de parte de los colonizadores o de los expedicionarios y que, bueno, eran clasificados en los gabinetes y todo, que era un trabajo más como de erudición. No era la parte práctica del campo, pero sí eran unos eruditos en cuanto a la cantidad de lectura y la cantidad de estudio que había. Es un poco Pues como ahorita el mercado falso de piezas antiguas, ¿no? Necesitas al especialista, al que de verdad sabe de anatomía. De hecho, vamos a hablar cómo ser un naturalista después del corte que estamos a punto de marcar. ok. Y retomaremos todo esto que nos estás contando después de este corte. Y ¿Estamos de acuerdo? sigue existiendo y tengo evidencia aquí que te puedo mostrar. Entonces, después del corte Entonces, te muestro bien. lo hacemos así. Ahorita volvemos, no se vaya, por favor. Pues estamos de vuelta después de un breve corte en comunicación con el Gabinete de Historia Natural de René Villanueva. Platicábamos, René, antes de este corte, de ciertos animales quiméricos que se trataban de integrar a las colecciones, a las primeras colecciones de historia natural. También nos platicabas que estas primeras colecciones o estos primeros gabinetes, ¿no? Colecciones privadas, son lo que están a la base de los museos de historia natural y también a la base de pues, toda la ciencia taxonómica de la actualidad. Entonces, cuéntanos un poco, a mí cuando me hablas de animales quiméricos, ni siquiera
pienso en el siglo XIX, cuando comienzan, según entiendo, o en los siglos de la modernidad, digamos, después del medioevo que comienzan estas colecciones, sino en los bestiarios más antiguos. La ilustración de animales inexistentes que se creía que podían existir, a veces mitad hombres, mitad animal. Cuéntanos un poco de, pues, de todo esto, desde cómo se van haciendo los gabinetes, cómo se distingue si es un animal quimérico o no, cómo se forma un naturalista confiable. Bueno, por ejemplo, lo interesante de sus momentos históricos es que, por ejemplo, si hoy vemos una noticia falsa, es muy fácil identificarla rápidamente. Alguien te va a comentar, te va a decir, eso que estás compartiendo es falso. Buscas en cualquier otra fuente y corroboras la veracidad de esa noticia. Pero antes, que no había internet, no había redes sociales, no había medios de comunicación, de transporte y todo esto de la misma manera, pues la ciencia daba pasos muy, 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 muy graduales, ¿no? Entonces, de estos pocos pasos que había, bueno, iban dándose a través de los escritos que había de historia natural, estos libros que había, en donde los animales, pues bueno, tomaban varios caracteres y propiedades, ¿no? Entre ellas las propiedades morales, que eso es algo característico de los bestiarios medievales. Sin embargo, algunos bestiarios como los de Plinio el Viejo, pues incluían de alguna manera, como si fuera verdadero, algunos acercamientos más del tipo anecdótico o recopilatorios de otras obras. Entonces, pues se llegaban a incorporar algunos animales o algunas mutaciones, incluso especies de humanos, pues que eran, pues no había manera de corroborar. O sea, en su tiempo, pues si tú vivías en el Renacimiento y te decían, oye, vi un monstruo marino, pues, ¿qué puedes hacer? También, por ejemplo, en el caso de las cartas marinas, que vemos estas de Olaus Magnus con estos monstruos marinos y todo eso, se utilizaban deliberadamente como engaños con fines políticos disfrazados pues sí, de cartas marinas donde la geografía aparentemente llenaba de bestias y de todo eso para indicar que eran aguas muy peligrosas. Es decir, ya se usaban con fines geopolíticos, ¿no? ¿Cuál sería ¿Me puedes precisar el fin geopolítico? ¿Sería no se vayan por ahí? Sí, exactamente. Más o menos no es una advertencia. Imagínate que tú ves una carta de esas y tú eres un navegante y te muestran ahí una cosa llena de monstruos, pues a lo mejor dices, híjole, y todos hundiendo barcos y comiéndose gente, pues dices, bueno, no me voy por ahí, ¿no? No tienes manera de corroborar. Entre estas muchas obras que había, pues bueno, como digo, se iban recopilando y animales como este que está aquí, que es un pez diablo, que se llama Garabiolo, pues son animales que se conocen históricamente, se tiene registro desde el periodo de la conquista, que llegaron aquí los españoles, pues ya vieron que ya estaban incorporados como parte de la medicina, eh, que es una medicina que no solamente es la parte funcional, sino es una parte ritual, o sea, tiene otras dimensiones, y donde hasta la fecha se sigue ocupando este animal, y los naturalistas, pues cuando les llegan y les avientan esto en un gabinete, pues dicen, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Qué rayos es eso, no? Entonces hay que inventarle una historia que a veces es basada en la exageración, pues, de la persona que consiguió el ejemplar, o un teléfono descompuesto del que dijo, que el otro, que aquel, que eso, y entonces así se recreaban, pues, bueno, un poquito la historia de algunos animales. Aquí tengo también otro que te puedo mostrar. Bueno, esto es un ave del paraíso, tal como fue descrita, pues, en el Renacimiento. Fueron descritas como paradíseas ápodas. Ápoda quiere decir sin patas. El primer fin que tuvieron estas aves, bueno, había coleccionistas. Los coleccionistas siempre han sido los burgueses en mayor medida, ¿no? Y una forma de ostentarse de la burguesía de esos tiempos era ponerse a estas aves del paraíso como tocados en el pelo. El principal fin comercial, la parte más lucrativa de extraer estas aves, era ponérselas en el pelo. Entonces, cuando uno de estos ejemplares llega, pues por casualidad, a un gabinete, pues dicen, bueno, es un ave, pero como obviamente, pues como si te la vas a poner en el pelo, pues si tiene patas y garras, pues se te va a enredar en el pelo, ¿no? Entonces le quitaban las patas y las garras. Aquí tengo un ejemplar. Este es un ejemplar del siglo XVIII,
Y sabemos que es del siglo XVIII porque estas aves no se taxidermizaron con patas hasta el siglo XIX. Esta no tiene patas, ¿no? Eh, y esta ave figura en las descripciones de historia natural como una especie que no tenía patas y que por lo tanto se la pasaba volando y que nunca aterrizaba en ninguna rama, no se podía perchar ni nada. Entonces, la historia de cómo se describen algunas de esas especies tiene a veces esos tintes interesantes, ¿no? A mí, digo, obviamente desde el punto de vista científico, pues ya hoy no se toma como verdadero, pero pues sí tiene una belleza histórica y cultural, pues que la ciencia haya tenido que ir dando esos pasitos y que, bueno, en su momento fueron totalmente válidos, ¿no? No había otra manera de corroborar la información, ¿no? Entonces, eso es parte del estudio que yo llevo aquí, ¿no? Me importa la parte científica actual, la parte metodológica, su filosofía me interesa mucho, pero también la parte histórica me encanta y la parte iconográfica, la compilación de imágenes, aunque no sean nada precisas, a veces las menos precisas son las que tienen más encanto, ¿no? Eh, yo Quería al mismo estoy respecto haciendo una preguntarte, quería al fotografía. respecto Dime. preguntarte justamente en cuanto a ilustración, puesto que se dedican, y de hecho das cursos, y hay muchísimo, Sí, sí. eh, pues un especial énfasis en la historia natural, en la ilustración de especies. Quería Ujú. preguntarte cómo se lleva esto con la fotografía científica. Hasta ahorita hablamos de épocas donde no había fotografía, es decir, no podías tomar fotos de los especímenes que ibas encontrando en tus viajes o en tus exploraciones. Darwin Mm. pues, tenía que dibujar lo que venía bien, lo que veía en los Galápagos a falta de aparato fotográfico. Hoy en día que tenemos cámaras, ¿cuál es el sentido de dibujar los animales? Bueno, la ilustración científica es una herramienta pedagógica para comunicar la ciencia y para comunicar la información. Las fotografías son una representación a veces muy literal y no necesariamente quiere decir que sean mucho más reales, porque sabemos que a veces la iluminación, la cámara por sí misma, el ojo de quien la haya tomado y todo puede inducir ciertos cambios que están sujetos a la subjetividad, ¿no? O sea, el color puede no ser exactamente el mismo que tenía en la vida real un animal, etcétera, ¿no? Pero la manera de representar eh, en este caso un animal en la ilustración científica y su valor radica en que es un proceso intelectual, cognitivo y de síntesis que el ilustrador tiene que llevar a cabo para representar un animal bajo un fenómeno, o sea, bueno, puede ser cualquier ser vivo, pero cualquier fenómeno de una forma más simplificada, de una forma más clara de la que a veces una fotografía lo puede hacer. Ya podemos poner, por ejemplo, el ejemplo de una célula, ¿no? Que vista al microscopio, pues es una mancha ahí que muy poca gente le encontraría forma, muy poca gente sabría encontrar los organelos de la célula y todo eso y sabría distinguirlos. Pero bueno, mediante el uso de una ilustración donde se te representa de forma esquemática, aunque no luzca tal cual, pero se representa la idea como tal de una forma muchísimo más funcional, pues digamos, ahí es donde adquiere ese valor pedagógico, ¿no? En el hecho de que nos permite tener un fenómeno que se llama comprensión súbita acerca de algunos fenómenos más complejos. Ahora, la fotografía científica también es una herramienta fundamental y más nueva hoy, es como la nueva forma de incorporar una nueva forma de imagen a las publicaciones científicas. Y es completamente válido usar los recursos tecnológicos que en cada momento vayamos teniendo. Hoy quizás no solamente la fotografía científica, hoy hasta los videos que de repente la gente más amateur llega a subir a las redes sociales, pueden tener información tan única que, bueno, su carácter científico es inherente, ¿no? Ahí, pero Por supuesto. De hecho, hay varias aplicaciones, incluso me parece que de la Conavio, aquí en México, que recopilan aportaciones ciudadanas, lo que exacto. está viendo la gente. La tecnología permite desarrollar a los naturalistas espontáneos de una manera muy interesante porque incorporan esos conocimientos a un compendio común. Y ahorita que hablabas de esta manera de ilustrar que es un poco pedagógica o una manera quizás de aprender o de relacionarnos con lo ilustrado, que es quizás más personal o más
no, digamos, una manera cognitiva diferente, pienso muchísimo en el coronavirus. He visto Ujú. ilustraciones, estamos todos familiarizados ya y reconocemos un coronavirus como esta esfera, ¿no? Con antenitas, a veces con unas ciertas como especies de ventosas al final de las Sí. antenitas, pero si buscas una verdadera fotografía microscópica del coronavirus, pues no se parece demasiado a eso. O quizás no lo No, reconoceríamos. en este caso, digamos, el coronavirus ha trascendido su interés científico a tener un fin político, y el fin político es cómo le explicas a una población, tú como gobernante, tú como medio de comunicación, cómo le explicas a una población que estamos todos padeciendo una pandemia de un ser invisible, muy difícil de describir. Es decir, un virus es algo tan pequeño que cuesta mucho trabajo verlo, necesitas microscopios muy potentes y todo. Y bueno, y peor tantito la interpretación, porque si tú le pusieras a la población una mancha, como se ve en las fotografías, estas microfotografías de blanco y negro y así de un coronavirus, pues van a decir, ¿qué rayos es eso, no? Entonces, en este caso, la ilustración, además de ser una herramienta pedagógica de comunicación de la ciencia, se convierte en un instrumento político que permite mediar situaciones tan delicadas como la que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Permite darle una explicación y que tenga cierta lógica. Aún así, tenemos escepticismo y tenemos tal sobresaturación de información y de versiones que la gente no sabe discernir cuáles son las buenas y cuáles son las malas. Entonces, de repente tenemos versiones tan extrañas como que nos roban el líquido de rodillas y esas cosas que han salido últimamente, ¿no? Y ojo, aquí lo digo, ¿por qué hoy en día, antes el reproche de antes era que faltaban medios de acceso a la información para justificar la falta de educación? Pero hoy nos damos cuenta de que a tal saturación de información sigue habiendo falta de conocimiento. Y precisamente ese es el tema, que, que vivimos una sociedad de mucha información, pero de poco conocimiento. Por eso es que justamente medios como la ilustración ayudan a que sean algunas de estas ideas mucho más fáciles de comprender para que cualquier persona pues, pueda entender pues, la veracidad y la relación lógica que existe con la información que se le está brindando. René, muchísimas gracias por esta participación, por dejarnos en claro estas ideas sobre la ilustración científica, por darnos una pequeña vista a tu colección. Vemos atrás algunos de los elementos de tu gabinete y esperamos verte en TV UNAM otra vez muy pronto, ahora sí en el estudio. Muchísimas gracias. Claro que sí, será un gustazo. Nos despedimos de la audiencia también. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta modalidad que aún tiene sus pequeños fallos técnicos, pero creo que lo importante es seguir comunicándonos. Nos vemos la próxima semana.